A ver, dime. Ujú. Un poquito más fuerte, por favor, Diana. Ahora sí. A ver, otra vez. Pregunta es, los PRR. Ujú. ¿Qué son los PRR? Patrones Ajá. ¿Y qué patrones son los que reconocen? No, ahí está la confusión. No, a ver, estos son los nombres que se les ha ido asignando. Pero bueno, cuando hablamos de PRRs, hablamos de receptores que están expresados en las células, vamos a decir, del huésped. Ujú. Y los patrones moleculares están expresados en los componentes, o son diferentes componentes vamos a hablarles de patógenos. Entonces, los TLRs son PRRs, ¿sí, Diana? Porque se expresan en las células del huésped, y esta célula y estos TLRs van a reconocer diferentes patrones moleculares expresados en microorganismos o patógenos. Los TLRs son uno de los diferentes tipos de PRRs expresados en las células. Ujú. O sea, la confusión es que los TLRs no sabías a qué grupo pertenecían, ¿sí? Ok, en humanos como en ratones se han identificado un buen número de TLRs. En humanos están reconocidos, me quedé creo que en la lista de 10 TLRs, que tienen diferente especificidad y reconocen diferentes patrones moleculares. Por ejemplo, TLR4 reconoce el lipopolisacárido. LR2 reconoce más moléculas que expresan lípidos. Tele, y así, hay, por ejemplo, TLRs como TLR9 que reconoce material, DNA, material genético. Entonces, tienen diferente especificidad y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque me quedé solamente de forma general que los TLRs reconocen patrones moleculares, que es una familia, pues sí puedo decir extensa, eh, de, este, de este tipo de receptores. ¿No? Ok. Ok, la clase pasada vimos mecanismos efectores de la inmunidad innata. Entre ellos, por ejemplo, mencionamos los PRRs y los TLRs. Ahora vamos a ver mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa, o de cierta forma es lo que en nuestro programa dice que vamos a ver. Pero voy a dar algunas definiciones antes y sí, vamos a hablar un poco de estos factores solubles de citocinas y quimiosinas.
que de cierta forma las hemos mencionado en otras clases, pero no hemos aterrizado específicamente con cada una de las diferentes funciones. En esta diapositiva mostré algo de lo que no hemos visto, o no sé si lo he mencionado cuando vimos las generalidades de la respuesta inmune. Cuando hablamos de una respuesta inmune adaptativa, es una respuesta que de entrada se tiene que ir adaptando y se va a ir modelando de acuerdo a los, vamos a decir, a los invasores o a los retos inmunológicos que se van presentando. Y estos retos inmunológicos los tenemos y se han enfrentado como especie. Y en el desarrollo humano, pues también cada individuo, con base a toda la maquinaria que tenemos de la respuesta inmune, hablando de la respuesta inmune humana, pues va a desarrollando dependiendo de los diferentes retos biológicos a los que se enfrenta su sistema inmunológico, pues va a ir desarrollando una respuesta inmune adaptativa en respuesta específica a estos retos. Y esto se enfoca mucho a los repertorios celulares con que nuestro sistema inmune cuenta. Como lo vimos en nuestras primeras clases, pues bueno, las células del sistema inmune provienen de una célula pluripotencial llamada stem cell. Esta célula pluripotencial dará origen a dos linajes celulares, el linaje linfoide y el linaje mieloide. En el linaje mieloide dará origen a dos componentes muy importantes de la respuesta inmune, los linfocitos B, que estos linfocitos B, como ya los vimos, se van a diferenciar y madurar en médula ósea, después ya como linfocitos maduros salen a periferia y se van a los ganglios linfáticos. Y una vez que se enfrentan con un antígeno, se va a diferenciar a una célula plasmática con potencial de producir anticuerpos. En el otro tipo importante de estos linfocitos, de este linaje linfoide, están los linfocitos T. Los linfocitos T, como hemos visto, van a reconocer, a diferenciarse y a madurar en el timo y después salen a sangre periférica y en los tejidos linfoides reconocerán a los diferentes antígenos y ya con esta diferenciación hay una diferenciación específica y se van a producir diferentes mediadores de la respuesta inmune como citocinas, quimosinas y tenemos que del lado de las células mieloides tenemos se va a dar origen a los monocitos y que los monocitos se diferenciarán en células dendríticas y macrófagos. Y como lo mencioné creo que en la clase pasada, pues bueno, esta diferenciación de monocitos a macrófagos, dependiendo del tejido, estos macrófagos van recibiendo diferentes nombres. También están incluidas otras células que participan en la respuesta inmune, como los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, e incluso los eritrocitos, que provienen de la progenie y de células pluripotenciales que se encuentran en médula ósea. Entonces, solamente es como un recordatorio que estas células son importantes, muy importantes para la estructuración de la respuesta inmune. Y entonces, como también ya hemos visto, el sistema inmunológico se divide clásicamente en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Y que las características de la inmunidad innata se refieren comúnmente a una variedad ampliamente distribuida de células mieloides y linfoides que pueden ejercer una función efectora rápida. Esta es una característica importante. Rápida es una respuesta inmune efectora rápida a través de un repertorio limitado de receptores codificados en la línea germinal.
limitado porque aunque vamos a ver que hay N número de TLRs, y así como otros PRRs, pues es un número limitado comparado con el número o el repertorio de receptores que participan en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la inmunidad innata participan un número importante de células del sistema mieloide, como los macrófagos, células dendríticas, las células NK, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, granulocitos. Y en la respuesta inmune adaptativa participan las células T y las células B con una interacción importante también de estas de células del sistema mieloide que participan, sobre todo ya vimos que son importantes, por ejemplo, los macrófagos para iniciar una respuesta inmune adaptativa porque son las células que presentan los antígenos a las células T. Entonces, la inmunidad adaptativa en los mamíferos se caracteriza por dos tipos de linfocitos. Linfocitos T y B expresan clonalmente un gran repertorio de receptores de antígenos que se producen por recombinación somática específica de sitio, es decir, el receptor de células T y el receptor de células B. Eso también lo vimos, que en estos receptores de células T y células B tienen un repertorio muy extenso para reconocer un gran número de antígenos. Por eso cuando hablábamos de la inmunidad innata hablamos de un número limitado. Podemos decir no, a 10 receptores TLR, los receptores de manosa y otros tipos de receptores, pero son un número limitado comparado con el amplio repertorio que existe o que está dado por el receptor de las células T, de las células B. Y como también ya vimos que funcionalmente las células T y B naive, o sea que cuando hablamos de naive o inocentes, también en algunos libros traducidos al español se dice las células ingenuas, pero bueno, vamos a llamarlas células inocentes o vírgenes o naive. Estas células que no han tenido contacto con un antígeno van a encontrar los antígenos en los órganos especializados. ¿Cuáles son estos órganos primarios? Y es ahí donde estas células van a someterse a un diferente proceso de división celular y van a madurar para ejercer su función efectora. Entonces, hay una diferencia entre respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ya vimos que la respuesta inmune innata, o acabamos de mencionar, se puede dentro de sus características que es una reacción rápida. Y también se dice que es una reacción inespecífica, aunque también les he mencionado que no es del todo inespecífica. Por mucho tiempo nos quedamos con esta definición de que es rápida e inespecífica. No tiene el grado de especificidad de la respuesta inmune adaptativa que radica precisamente en el gran repertorio de los receptores T y B, pero tiene un grado de especificidad y que la respuesta inmune adaptativa se desarrolla más lentamente, o sea, no es tan rápida como la inmunidad innata, pero dice que son específicas, y ya nuevamente mencionando, esto es debido al reordenamiento del gen del receptor del antígeno, o sea, que del receptor PCR y del receptor que es de los linfocitos B, y que esto da como resultado una memoria inmunológica clásica. Entonces, cuando nosotros hablamos de memoria inmunológica, nos referimos a una respuesta inmune adaptativa.
Entonces, esta distinción que les acabo de decir, que la respuesta inmune innata es rápida, pero no es específica, es realmente algo que se ha ido cuestionando en los últimos años, porque pues vemos y como realmente les mencioné en la clase pasada y lo vamos a ver en la siguiente clase, pues sí hay especificidad de estos receptores que tienen reconocimiento de patrones específicos, o sea, hay un grado de especificidad. Y además, siempre se ha dicho que el sistema inmunológico innato, pues es innato, tiene la capacidad de responder al reto biológico, pero no, no, acabo de mencionar que cuando hablamos de memoria inmunológica, hablamos de la inmunidad adaptativa, pero se ha visto que hay evidencias de que el sistema inmunológico innato puede adaptar su función después de evitar agresiones previas o de retos biológicos previos. Entonces, ¿y esto de dónde vienen estas observaciones? Pues bueno, por ejemplo, en las plantas y algunos invertebrados no tienen como tal una respuesta inmune adaptativa bien evolucionada, pero la memoria adaptativa. Entonces, la respuesta inmune adaptativa es el tipo de inmunidad que se produce cuando el sistema inmunológico de una persona responde a una sustancia extraña, es una molécula extraña y esta molécula extraña puede venir de diferentes, puede ser una molécula que no necesariamente viene de microorganismos, puede venir de microorganismos, y esta respuesta inmune adaptativa se puede dar por una infección, o sea, por un contacto natural, por un proceso de vacunación. En la inmunidad adaptativa participan células inmunitarias especializadas y anticuerpos que atacan y destruyen invasores extraños, previenen las enfermedades porque recuerdan cómo eran esas sustancias, hay una memoria inmunológica, producen una nueva respuesta inmunitaria. La inmunidad adaptativa puede durar semanas, meses o toda la vida. Esta es una característica de la respuesta inmunológica adaptativa o de la respuesta inmune adaptativa, su duración. O sea, que puede ir desde meses, desde semanas, meses o puede durar toda la vida. Entonces, a esto le llamamos memoria inmunológica o memoria inmunológica clásica. Pero hay una opinión general de que solo la inmunidad adaptativa puede construir la memoria inmunológica. Esto ha sido cuestionado recientemente y es el punto en el que me voy a referir en las siguientes diapositivas. Que esta memoria inmunológica no solo se da en la respuesta inmune adaptativa y que esta respuesta inmunológica se da, por ejemplo, un linfocito B, una vez que reconoce al antígeno, este reconocimiento con el antígeno induce o genera una respuesta proliferativa para células efectoras, células que producen anticuerpos y células de memoria, que esto sí lo vimos también depende del entorno que hay de condiciones de citocinas. También vamos a ver que las citocinas juegan un papel importante en la modulación de la respuesta. Entonces,
esta memoria inmunológica clásica ha sido cuestionada si solamente se da durante este proceso de diferenciación de las células que participan en la respuesta inmunológica. Entonces, recientemente, los estudios donde han cuestionado esta respuesta inmunológica o memoria inmunológica asociada a la inmunidad y adquirida ha llevado a la hipótesis de que la inmunidad innata puede verse influenciada por encuentros previos con patógenos o sus productos y que esta propiedad se ha denominado inmunidad entrenada o memoria innata. Vamos a vean cómo el término es muy diferente. Cuando hablé de respuesta inmune adaptativa, estamos hablando de una memoria inmunológica, así, o ya incluso, bueno, ahora ya se le pone el apellido, memoria inmunológica clásica. Cuando hablamos de la inmunidad innata o de la memoria de la inmunidad innata, le llamamos inmunidad entrenada o memoria innata. En comparación con la memoria inmunológica clásica, a la que conocemos como la memoria inmunológica de la respuesta adaptativa, la inmunidad entrenada tiene una serie de características definidas. Primero, se trata de un conjunto de células, células mieloides, células asesinas, células linfoides innatas, las ILC, moléculas efectoras y reconocimiento codificadas en línea genital, como los receptores de reconocimiento de patrones, PRR, también algunas citocinas, y estas células participan en la inmunidad entrenada. Ahora, otra característica de esta memoria innata, que es en contraste con la memoria inmunológica clásica, es que depende la memoria inmunológica clásica depende del reordenamiento de genes y la proliferación de clones de linfocitos. Y la mayor capacidad de la respuesta secundaria durante nada es específica para un patógeno particular. ¿Profesora? Está mediada, ¿perdón? ¿Profesora? Ah, es que como que se me está cortando un poco el audio y no escuché esto último de esta diapositiva. Ok. O sea, decíamos, primero, la inmunidad entrenada o memoria inmune innata tiene características que nos permiten diferenciarla de la inmunidad inmunológica o de la memoria inmunológica adaptativa o clásica. En la memoria inmunológica adaptativa clásica participa o se da por el reordenamiento de genes. Recuerden que lo vimos en las clases pasadas. Hay un reordenamiento de genes tras el encuentro con el antígeno en los linfocitos T y en los linfocitos B. Mientras que la inmunidad entrenada no es específica para un patógeno en particular. ¿Cuál es la diferencia? La memoria inmunológica clásica va a reconocer un determinante antigénico específico y propio, por ejemplo, de un organismo o de una molécula muy específica, va a reconocer un determinante antigénico. Mientras que la inmunidad entrenada no es específica para un patógeno. ¿Por qué? Porque radica en el reconocimiento a través de patrones moleculares, que reconocen patrones moleculares que se encuentran en diferentes patógenos. ¿Sí entienden un poco la diferencia? Sí. Ok. Y en lugar, aquí en la memoria inmune innata, no hay reordenamiento de genes. No es como en la memoria inmunológica adaptativa. En esto hay reprogramación epigenética, no está asociada al reordenamiento de genes.
Entonces, son cambios sostenidos, o sea, cambios que ocurren en las células que participan en la inmunidad entrenada o memoria innata. Son cambios como un reembobinado epigenético que conducen a cambios en la fisiología celular, pero que no implica cambios genéticos permanentes como mutaciones o recombinación. O sea, no es un cambio epigenético, no hay reordenamiento de genes. La inmunidad entrenada se basa en un estado funcional alterado de las células inmunitarias innatas que persiste durante semanas o meses, pero no va a durar años. Es menos permanente que una respuesta o una memoria inmunológica adaptativa. Va a durar mientras permanece el reto o el estímulo inmunológico. Entonces, una diferencia de la inmunidad entrenada, o al menos hasta el conocimiento actual, es que la duración no es igual a la duración de la respuesta y de la memoria inmunológica adaptativa. Mencioné que la memoria inmunológica adaptativa puede durar semanas, meses o incluso toda la vida, o sea, años, mientras que los diferentes reportes han demostrado que la inmunidad entrenada o memoria innata dura semanas o meses, mientras el estímulo que dio este cambio es eliminado. Hasta aquí ¿está claro? Sí, todo bien hasta ahorita. Bueno, entonces como aquí lo vemos en esta diapositiva, tenemos las células que participan en una clásica. Hay una agresión, una infección, entonces las células T, las células B, que tienen la especificidad para reconocer y responder a este tóxico, van a proliferar, se van a expandir, va a haber una expansión clonal tanto de células T como células B. Esto va a generar unas células T de memoria o unas células B de memoria. Esto, a su vez, vamos a ver en qué radica, en que el TCR reconoce específicamente el epítope que dio origen a esta expansión clonal. ¿Esto cómo se da? Recuerdan que lo vimos que esto es a través de moléculas clase 1, clase 2 cuando está involucrada una célula CD4, clase 1 cuando está involucrada una célula CD8. Y la expansión clonal de los linfocitos B va a dar como origen la producción de anticuerpos que son específicos al determinante antigénico a la expansión, a la proliferación de estas células B. Esto es la memoria inmunológica adaptativa clásica. ¿Y esto que implica? Recombinación de genes en los linfocitos B y T. Y esto confiere una alta especificidad y una protección específica de patógenos a largo plazo. Entonces, esta es una de las características importantes de la memoria inmunológica adaptativa o de la respuesta inmune adaptativa, que es de lo que hoy estamos hablando. En cambio, la inmunidad entrenada, que es una inmunidad entrenada, se define como la memoria inmune innata que induce propiedades inflamatorias y antimicrobianas mejoradas en las células inmunes innatas y es responsable de una respuesta inespecífica aumentada a infecciones posteriores y una supervivencia mejorada del huésped. O sea, quiere decir que aunque les he mencionado que no es específica, no va a tener la alta especificidad,
la respuesta adaptativa. No, en ese sentido, no es específica de patógeno. O sea, es la inmunidad nata, involucra la participación de PRR, que sí reconocen patrones moleculares, pero estos patrones moleculares no son específicos de patógenos, están distribuidos en una gran variedad de patógenos. Entonces, eso lo hace que no sea, o esta respuesta no es específica de patógenos. Es una respuesta, por eso es una respuesta ineficaz. Aunque recuerden que este término de específico no lo podemos hacer tan tajante, hay un grado de especificidad de patrón. Va a dar una respuesta mejorada. ¿Por qué? Porque ya hay una memoria lógica o una memoria de la respuesta innata previa. Es como por eso el nombre en inglés es training immune, o sea, una inmunidad entrenada. Ahora, no hay al igual que también les comentaba, es muy difícil hacer, se hacen clasificaciones con la idea de tener este, una forma o una explicación fácil y de ahí partir. Pero a veces estas clasificaciones no nos permiten, por ejemplo, las células que participan en la respuesta innata también participan en la inmunidad adaptativa, también participan en la inmunidad entrenada. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, las células NK, las consideramos como células de la respuesta innata. Y estas células, a su vez también pueden estar relacionadas con la memoria inmunológica clásica mediada por linfocitos T y B, porque estas células NK, que en sí son, reciben su nombre de natural killers porque su naturaleza es matar, asesinar o destruir, porque juegan un papel importante en la homeostasis del sistema inmunológico, porque ante diferentes condiciones, por ejemplo, células en proceso de crecimiento o con ciertas condiciones de daño, activan a estas células a estas células NK. Estas células NK, a su vez, son células que participan en diferentes procesos de la respuesta inmune, tanto adaptativa como aquí, como en la respuesta inmune entrenada o innata. Entonces decíamos que durante la inmunidad o inmunidad entrenada, las células inmunitarias muestran cambios específicos de genes o locus en sus perfiles de cromatina inducidos por una estimulación previa. Aquí recuerden, no va a haber cambios o reordenamientos de genes como lo que vimos con linfocitos T o B. Aquí solamente hay cambios y que se ven sobre todo a nivel de cromatina. Son cambios epigenéticos y estos cambios epigenéticos tienen una duración, tras el reto inmunológico o el reto biológico perdura, inicia transmisión genética que se acompaña de marcas de cromatina específicas, pero que se van a perder eventualmente. ¿Cuándo es? Pues cuando desaparece el estímulo. Entonces, esta es una característica importante que la diferencia de la respuesta de la memoria inmunológica
inmunológica adaptativa, porque como ya lo mencioné hace unos momentos, la memoria inmunológica adaptativa es de larga duración. La inmunidad innata o inmunidad entrenada induce cambios a nivel de cromatina que van a durar el tiempo que perdure el estímulo. Es decir, no es, no es un cambio que se genera o que perdura por mucho tiempo. Ahora, este término de inmunidad entrenada también es un término de, bueno, no sé qué tan, a mí todo me parece muy reciente, que esto no se hablaba bien, se tenían evidencias, pero no se hablaba bien, no se reconocía bien esta inmunidad entrenada. De hecho, estos términos son de un acuñamiento reciente. Es, pero es importante diferenciar la inmunidad entrenada de diferenciación celular. Por ejemplo, mencionábamos en la clase anterior, o no recuerdo en qué clase, por ejemplo, los monocitos no son células terminales. Los monocitos son de linaje mieloide, son células de linaje mieloide, y en sangre periférica son monocitos. Cuando estos monocitos migran a tejidos, sufren un proceso de diferenciación. Y este proceso de diferenciación no es inmunidad entrenada, solamente es un proceso de diferenciación asociado al cambio biológico que esta célula va a experimentar por las diferentes condiciones del tejido en el que migra o de las condiciones de homeostasis. Sí ven que hay una diferencia entre diferenciación celular e inmunidad entrenada. Sí. Ok. Por ejemplo, durante la activación de las células inmunes, la transmisión de genes tiene lugar en el momento de la estimulación en respuesta a un ligando que actúa directamente sobre la célula. Ese es un proceso de activación que no tiene que ver con un proceso de inmunidad entrenada. También les mencionaba que, por ejemplo, los monocitos están en sangre periférica ante diferentes estímulos o diferentes condiciones de microambiente dado por las diferentes concentraciones de citocinas y de estímulos, van a diferenciarse a macrófagos, ya sea macrófagos tipo 1 o macrófagos tipo 2. Y estos macrófagos tienen a su vez, una vez que están comprometidos como macrófagos tipo 1 o macrófagos tipo 2, tienen la propiedad de producir cierto tipo de citocinas y quimiosinas. Y esto determina la eficacia de este tipo de macrófagos en la participación de respuestas antivirales, antibacterianas o en estimulación, mientras que los macrófagos tipo 2, que producen otro perfil de citocinas, mientras que los M1 producen un perfil proinflamatorio, los macrófagos tipo 2 producen un perfil antiinflamatorio, producen quimiosinas y diferentes factores angiogénicos. Y estos macrófagos están relacionados con respuestas de inmunosupresión, reparación de tejidos, y la presencia de estos macrófagos puede estar asociada en diferentes procesos a progresión tumoral, mientras que los M1 participan en supresión de tumores. Entonces, aquí lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un proceso de diferenciación
no un proceso de entrenamiento o de inmunidad innata entrenada. Aquí es un proceso de diferenciación dado por la respuesta al estímulo que se está recibiendo y entonces lo que pasa hay un proceso que se induce o se producen ciertos perfiles de citocinas. Entonces, estos cambios, por ejemplo, o asociados a la inmunidad entrenada, los cambios que decíamos que son genéticos, que no hay, donde no hay reordenamiento de genes para hacerlo más específico, sino estos, más bien los cambios en la inmunidad entrenada permiten aumentar la respuesta a una reestimulación. Y esto es como, pues, por ejemplo, a través de los mismos PRRs o que se expresen como perfiles diferentes de PRRs. La discriminación entre inmunidad entrenada y la diferenciación de células inmunes es un poquito más complicado. Y se podría argumentar que la diferenciación de macrófagos también podría considerarse una nada. Lo que les acabo de decir, para algunos investigadores, puede ser que es parte de la inmunidad entrenada, para otros es un proceso de activación asociado a la respuesta con el estímulo antigénico, el microambiente dado por citocinas. Esto induce la expresión de cierto tipo de moléculas o receptores, pero a diferencia de la en memoria inmunológica no hay reordenamiento de genes. Pero estos cambios, como aquí se dice en estos renglones que acabo de leer, podrían también, para algunos autores, que la diferenciación de macrófagos es un proceso de entrenamiento, de inmunidad entrenada. Esto yo creo que necesitamos más estudiar mejor las evidencias que hasta ahora tenemos para poder saber si esto terminará en un debate solamente semántico de clasificación o si realmente forma parte de la entidad entrenada. Okay. Y además, ¿por qué este cuestionamiento de si esta diferenciación de macrófagos parte de la entidad entrenada o no? Porque también, si me regreso a la diapositiva anterior, vemos que hay, por ejemplo, estos macrófagos tipo 1 o 2, una vez que hay este proceso de diferenciación, hay un compromiso de la producción de ciertas citocinas y este compromiso define incluso su participación. Por ejemplo, estos macrófagos tipo 2 participan en un proceso de inmunosupresión, son importantes en el proceso de reparación de tejidos. Por eso se decía que, bueno, incluso esto no solamente es un proceso en el que tiene que haber un reto inmunológico, hay activación de macrófagos, la activación de macrófagos también se da porque es un proceso de las condiciones estáticas del sistema. Entonces, si esto es una condición de homeostasis, o sea, de condiciones de mantenimiento del sistema, pues no es una respuesta a una reacción o a una agresión, porque la inmunidad entrenada define como una reacción a una agresión extraña. Entonces, espero que no los haya confundido con estas diferentes posturas sobre lo que quiero decirles es que incluso para algunos investigadores es más claro diferenciar edad entrenada de activación y diferenciación. Para otros investigadores es todavía un poco, hay todavía evidencias que no permiten discernir que estos son procesos que no están relacionados, pero
un punto importante en definición de la respuesta de la inmunidad entrenada o respuesta innata o memoria innata es que es una reacción contra una agresión extraña. Mientras que, por ejemplo, lo que acabo de decir, el proceso de diferenciación de macrófagos puede dar como un proceso de mantenimiento del sistema o de homeostasis. Entonces, esto es el punto. Algunas también utilizan el término de monocitos diferenciados circulantes. Esto de monocitos diferenciados circulantes también podría utilizarse como monocitos entrenados. Como monocitos, estos monocitos entrenados son estos monocitos que cuando nos referimos a monocitos entrenados es que están respondiendo a un reto de una agresión. Cuando decimos monocitos diferenciados circulantes, son quizás los monocitos que están involucrados en la reparación de tejidos. Entonces, como ven, esto es un poco confuso todavía. Y solamente hasta en este momento, cuando hablamos de inmunidad entrenada, estamos hablando del proceso que las células del sistema innato en un entrenamiento para una segunda un segundo reto biológico. Y bueno, esto es porque la responsabilidad entrenada involucra también células, como ya vimos del mieloide, y del sistema mieloide ya vimos los macrófagos. También vemos que en un sistema, en un proceso, por ejemplo, de vacunación, donde hay un reto biológico, también es posible encontrar macrófagos entrenados. Entonces, hay una función asociada a inmunidad entrenada, en el caso, por ejemplo, de los macrófagos, y una función asociada a procesos de diferenciación asociados a las condiciones de homeostasis. Creo que eso es hasta ahora en cuanto a inmunidad entrenada y la diferenciación. ¿Quedó claro o en algún comentario? No, sí está claro. ¿Sí? Okay. Sí, está claro. A mí me parece muy fascinante este tema de inmunidad entrenada, que hasta hace 10 años había algunas evidencias, pero este cartabón de clasificamos inmunidad innata, inmunidad adaptativa, y esto es así, hasta que hay un conjunto de evidencias que demuestran que a motivar que haya investigadores que vayan generando más información ya con esto. Bueno, se puede decir que por dogma, hasta hace algunos años, cuando hablábamos de memoria inmunológica, no teníamos que decir memoria inmunológica clásica, porque sabíamos que estábamos hablando de inmunidad adaptativa asociada a linfocitos T y B que involucra a los receptores T, el receptor de células T y los células B, que son específicos al reconocimiento de determinantes antigénicos que dieron su origen, que para este proceso de reconocimiento específico hubo un reordenamiento genético. Entonces, hay evidencias de esta unidad entrenada que es inducida en vertebrados. Y, por ejemplo, la inmunización con BCG, ¿saben cuál es la vacuna BCG? Ah, bueno, ya aquí está dicho, pero a ver, ¿cuál es la vacuna BCG?
contra la tuberculosis. Saben que esa es la vacuna que, bueno, no sé si ahora el COVID va a ganar, pero es la vacuna que más se utiliza en todo el mundo. Eso sí, no sabía que... Bueno, es bueno, es la más, antes del COVID, la más ampliamente usada en todo, aunque la efectividad de la vacuna ha sido ampliamente cuestionada. Sin embargo, no hay nada mejor por el momento, a pesar de que ha habido muchos años de investigación, que la vacuna BCG para el control de la tuberculosis. Hasta este momento no hay todavía algo mejor, pero yo no sé si han tenido este, han escuchado algo acerca de, por ejemplo, incluso la vacuna BCG, que dejó de usarse en algunos países que ya tenían el control de la tuberculosis, la volvieron a usar porque el estímulo con esta vacuna hacía la proliferación de una respuesta inmunológica que incluso era, ¿cómo se llama? Era útil para otras enfermedades, no solamente para la tuberculosis. Y entonces, por ejemplo, se demostró que, por ejemplo, que la vacuna de BCG induce protección contra Candida o Amazon. Entonces, esto ha dado lugar a decir, parte, recuerdan, la inmunidad entrenada no es específica de patógenos, no es una inmunidad permanente. Ajá. Y estos hallazgos permitieron, bueno, hay evidencias de ello. También estos estudios donde utilizando diferentes cepas de Candida albicans en modelo de ratón, se vio que que la administración de una cepa no patógena inducía también este, una respuesta de una inmunidad entrenada en ratones atímicos. ¿Qué quiere decir? Donde no hay linfocitos T. Y si no hay linfocitos T, no se podría generar una respuesta de memoria inmunológica adaptativa. Entonces, esta memoria, así decirlo, que se estaba observando en el modelo de ratón, estaba asociada a la inmunidad, a la memoria de células innatas, entonces a una inmunidad entrenada. Estas evidencias, además, si ven los años, son estudios de 1978, de 1986, pero como en ese momento estos resultados no apoyaban la luz de luz, y observar se quedaron como de reportes donde se encuentran este tipo de restas, pero no se abordando este tema hasta que se han retomado estos hallazgos y entonces ya se redefinió la inmunidad entrenada, donde es la inmunidad en la respuesta, la memoria, la respuesta. Entonces, este es uno de los reportes donde se exige que ver con la inmunización con BCG, que ver con una inmunidad entrenada. ¿Qué hay? ¿Esto que hace incluso? ¿Qué es lo que es? Los receptores PRR, la activación de organismos, la célula
macrófago capaz de para destruir patógenos. Cuando hay una reestimulación, lo que se ve es un incremento de la producción de sustancias, una mayor activación. Entonces, definimos a la inmunidad entrenada como, como una memoria inmunológica no específica que resulta de volver a cablear el programa epigenético del sistema innato, que eventualmente resulta en protección contra infecciones secundarias. Entonces, tiene que ver con cambios epigenéticos, es una memoria inmunológica no específica y resulta en protección contra infecciones secundarias. ¿Es clara la diferencia con la memoria inmunológica clásica? Sí, pues Sí, básicamente se basa en alterar la expresión o inactivación de ciertos genes, ¿no? Más no en el reordenamiento. exactamente. Y como no es un reordenamiento, no tiene el grado de especificidad, tiene la inmunológica adaptativa. Bueno, aquí es todas las células que participan, esto no sé por qué o sea, se han descrito estas propiedades de la memoria innata en células como monocitos, células MK, o las células linfocitos innatas. O sea, la diferencia es que, como acaba de decir Guillermo, no hay reorganización de genes, pero estas células sí expresan receptores de reconocimiento, que son los PRRs, que esto le permite reconocer o responder a de patógenos. Spam. Aquí, Diana, ya te quedó más claro lo de los PRRs y los SPAMs. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, hasta donde entiendo, los TLR y BCR son unos PRR. Ajá. El BCR no lo llamaría, o sea, el BCR de forma general es un PRR. Ajá. Pero no es un PRR por la definición, o sea, porque son patrones de reconocimiento. Y el BCR no reconoce un patrón de reconocimiento, el BCR va a reconocer específico. Ok. Entonces, por ejemplo, no es una característica específica de los PRR el reordenamiento de genes, ¿no? Como si sucede, No, por ejemplo, en sí, el TLR. sí, exactamente. Los PRR no va a haber reordenamiento, como en el TCR y en el BCR. Ok. No hay, recuerdan que hay un proceso de recombinación somática que se da en las células T y B que no se da en todos los otros del sistema inmunológico. Ok, entonces el reordenamiento es exclusivo de T y B. Sí. Ah, ok. Ah, ¿alguna otra duda? O sea, finalmente esta inmunidad entrenada ¿para qué nos va a servir? Nos sirve conocer. Pues finalmente, entre más conozcamos esta inmunidad entrenada, nos puede ayudar al diseño de enfoques terapéuticos, porque se podría, el que tengamos más conocimiento de cómo se genera esta inmunidad entrenada, cuáles son los mecanismos específicos, podríamos tener la capacidad
de modular la respuesta. Finalmente participan, no son respuestas que estén totalmente separadas de la inmunológica adaptativa. Entonces, esto permitiría, entre más conozcamos esta inmunidad entrenada, sentar las bases para el diseño de una nueva generación de vacunas y el mejor diseño de inductores de la inmunidad entrenada para que en conjunto con la respuesta inmune adaptativa se pueda generar para invasores y viendo este conocimiento de la inmunidad. Aquí ya me voy a saltar porque no sé por qué. Ok. Aquí quería remarcar que finalmente hay a lo que llamamos inmunidad entrenada. Todavía tenemos que ir caminando en esta definición, pero que hay procesos como diferenciación, preparación, tolerancia y entrenamiento que están ejemplo, vemos en una de las diapositivas que les mostré, que diferente, me voy a regresar. Esa diapositiva les comentaba que dependiendo del entorno, del estímulo, el estímulo aquí es con lipopolisacárido, el entorno de citocinas, hay una diferenciación del macrófago, del monocito a macrófago tipo 1, o con un entorno de citocinas antiinflamatorias, hay una diferenciación hacia un macrófago 2, que esto compromete a un tipo de macrófago tipo 1 que va a producir citocinas proinflamatorias, o este tipo de macrófago que va a producir citocinas antiinflamatorias. Esto es, aquí vemos hay una diferenciación, y en la diapositiva contexto que les está, en la que estaba mencionándoles, hablaba de la plasticidad de este proceso de diferenciación. Por ejemplo, las células dendríticas, de las que no he hablado mucho, son unas células súper importantes en la presentación y activación celular, son células muy potentes en la presentación. También les dije que está aceptado por una gran mayoría de investigadores, evidencia que estas células dendríticas provienen del linaje mieloide, aunque hay una pequeña proporción de células dendríticas que provienen del linaje linfoide. Bueno, provienen, al igual que los macrófagos, las células dendríticas provienen del linaje mieloide. En el laboratorio se ha hecho que, por ejemplo, a partir de un monocito estimulado con estas condiciones a un macrófago tipo 2, o cambiando un poco estas concentraciones, este monocito sería a célula dendrítica. Una célula dendrítica que, o sea, ¿y cómo podemos saber esta célula es un M1, este es M2 o esta es una célula dendrítica? Lo sabemos porque expresan sobre su superficie moléculas, y por la densidad de estas moléculas se pueden analizar por citología, las podemos caracterizar.
Entonces, este monocito también se puede cultivar en presencia de interferón gamma, el factor de crecimiento del monocito, y dejarlo diferentes días, después incrementar la cantidad de TNF, tener una célula dendrítica inmadura, diferenciar la célula dendrítica madura. Este proceso se ha visto que cuando uno revierte, ya puede tenerla diferenciado a célula dendrítica, cambia las condiciones microambientales de citocina, este proceso se revierte. A este proceso también se le llama la plasticidad del sistema. Es un proceso de diferenciación que se puede dar, al menos, esto es in vitro, no sé y no lo he seguido, si hay evidencias que esto también pase de forma natural en ciertas condiciones, pero al menos in vitro se ha demostrado que cambiando estas condiciones del ambiente, hay una plasticidad de la célula donde una célula incluso puede, en condiciones in vitro, vuelvo a reportar, 4, se puede revertir esta célula dendrítica a un estado como de monocito. Entonces, esto habla de la plasticidad del sistema, y sí se ha hablado de estas etapas donde todavía se pueden revertir estas condiciones. So, hay células que ahora se ya nada más hay macrófago 1, macrófago 2, también macrófago 3, que tienen unas condiciones en cuanto a la diferenciación. Bueno, estos son procesos importantes que, que están documentados para el tipo de respuesta, pero también es un proceso de diferenciación que se condiciones, datos y condiciones, mantenimiento del sistema. Bueno, entonces, lo que hoy vamos a hablar y que vamos a hablar es de, que hemos estado hablando, perdón, también es de la respuesta inmunadaptativa. En la clase anterior habíamos visto los diferentes temas efectores de la respuesta innata. Como les menciono, esto es con fines de ir viendo temas de forma separados, pero estas respuestas no están del todo aisladas. De hecho, la respuesta inmunadaptativa depende de componentes de la respuesta innata y del microambiente. Y este tipo de respuesta adaptativa involucra la respuesta celular, las células T que juegan un papel importante, la respuesta humoral, las células B. El objetivo en el caso de un reto biológico, agente infeccioso, es eliminar al microorganismo y generar una respuesta inmunoprotectora en caso de un siguiente reto. Y a eso le llamamos memoria inmunológica. Y ahora le llamamos memoria inmunológica. ¿Cómo se da esta respuesta? Pues bueno, aquí sí. Que se llaman quién, a ver, ¿desde dónde se? Bueno, estamos hablando de la respuesta inmune adaptativa. Ok. Hablaba y decía en la diapositiva anterior. ¿A todos se les corta? Sí, un poco. Sí, también un poquito. Me parece que hoy estoy en el laboratorio, realmente señal, pero bueno. En esta diapositiva quería decir, si podemos entrar la respuesta inmune adaptativa,
pero eso no quiere decir que no necesitemos la respuesta innata para que se genere la respuesta adaptativa. Que esta respuesta inmunológica involucra la respuesta celular mediada por células T y la respuesta humoral mediada por células D, cuya función en el caso de un retinológico infeccioso es eliminar la infección y generar una respuesta de memoria inmunológica, a la que hoy le llamamos memoria inmunológica clásica. Entonces, hace un momento mencionaba acerca de las células dendríticas, que son células muy potentes en la presentación antigénica. Estas células dendríticas, que son de la respuesta inmune innata, van a reconocer a diferentes antígenos mediante ellos leer. Entonces, por ejemplo, aquí está un agente infeccioso, tuberculosis, el cual tiene como patrones moleculares parabino humanán, de la proteína de choque térmico, que va a ser reconocida por un TLR. Este reconocimiento se señas intracelulares, señalamiento intracelular, para eficientar esta respuesta de las células. Cuya función, a su vez, es ser células presentadoras de antígenos, así como los macrófagos. Y aquí presentan estas células, aquí van a presentar antígenos, se los van a presentar a unas células T en un contexto de moléculas de histocompatibilidad. Son clase 2 a una célula de CD4. Esta célula va a proliferar y entonces hay una producción de citocina. Esto es lo que pasa. Entonces necesitamos a los T y T que participan en la respuesta adaptativa, que sabemos que estos T y B los podemos clasificar en linfocitos CD3, son los linfocitos T, en CD4 y CD8, que estas células CD4 y CD8 van a participar en diferentes. Esta es una representación diagramática, lo que les acabo de ejemplificar con una diapositiva de una célula dendrítica. Estamos representando con más gruesa un macrófago que está infectado. Dentro del macrófago se lleva a cabo el procesamiento antigénico, que es degradar de los componentes extraños hasta pequeños péptidos. Y entonces, este macrófago presenta este péptido a través de moléculas clase 2, clase 1, dependiendo del tipo de célula que tenemos de este lado, a una célula T. Y esta célula T lo va a reconocer a través de su PCR, de su especificidad, de cuál es con base al repertorio que tiene esta célula T para reconocer este para este reconocimiento también se da a cabo un entorno de citocinas y de moléculas importantes para la ecoestimulación antigénica. Y estas son las bases celulares para iniciar una respuesta adaptativa. Entonces tenemos que, como les mencioné, dependiendo si tenemos una célula CD4 o una célula CD8, el macrófago presentará a los antígenos procesados en un contexto de clase 1 para CD8, clase 2 para CD4. Este reconocimiento antigénico va a tener como consecuencia la producción de mediadores conocidos como citocinas, porque son moléculas de comunicación entre estas células. Y esto
También cuando esta célula reconoce los antígenos, también se lleva a cabo una retroalimentación para esta célula innata y a funciones de al microorganismo presentar a la célula CD8 o a la célula CD4, y esta célula a quien ha sido presentado el antígeno va a producir, por ejemplo, en este caso, interferón gamma. Este interferón gamma va a activar a esta célula para que esta célula produzca más óxido nítrico para eficientar la capacidad bactericida, en este caso, esta respuesta de una respuesta que es específica, que es educativa, a su vez tiene una comunicación directa con componentes o células del sistema inmunitario. Entonces, esto es lo que conocemos. Cuando hablamos de una respuesta inmunológica adaptativa, estamos hablando de este tipo de respuesta en donde se da a cabo un reconocimiento específico a través del receptor de célula T, y hay una proliferación o expansión clonal específica que va a producir una serie de mediadores como citocinas que van a activar a la respuesta inmunológica para poder eliminar o contrarrestar el riesgo biológico que ha detectado el sistema inmunológico. Y de este lado tenemos los componentes de la respuesta inmunológica. Es una célula dendrítica, presentadora de antígeno, que expresa sobre la superficie de su membrana, va a presentar PRRs para reconocer a diferentes patrones moleculares expresados en los patógenos, procesarlo y entonces presentarlo. Entonces, esta inmune innata, respuesta adaptativa, pero necesitamos la combinación de ambas. ¿Es claro hasta aquí? Sí. Bueno, y aquí hemos hablado de células, de allá en otras clases hemos hablado de anticuerpos, y empiezo a hablar un poco más de citocinas. Mencioné que las citocinas son las de comunicación de células. También son conocidas como interleucinas, o sea, son moléculas de comunicación entre los leucocitos, pero cualquiera de los dos términos son ampliamente utilizados. Generalmente todo el mundo usamos más las células. Y entonces esto es unas gráficas de un artículo, ya para ustedes que todavía no había nacido, para mí es un artículo importante, 4, en modelos de ratón que muestran el papel importante del interferón gamma en el control de la infección por micobacterias. Y aquí está graficado el número de bacterias que aíslan de vaso, hígado y pulmón. Y aquí lo que están mostrando es que tienen a un ratoncito knockout, le han eliminado el gamma, y otro ratoncito silvestre, o sea que es azul. Que expresa interferón gamma. En un knockout para interferón gamma y no silvestre. El knockout para
interferón gamma en el vaso, pues no es capaz de controlar la infección. Después de 7 semanas, 8 semanas, el ratón gamma pues, es capaz de controlar la infección. Esto es a nivel de vaso. A nivel de hígado observan lo mismo. A nivel de pulmón, de cierta forma, en menor grado observan también el ratón tocado para interferón gamma, más susceptible de la infección, pero o sea, es posible bacterias. Y aquí, pues, el ratón para controlar la infección puede ese interferón gamma, pues, esto lo que demostraba en ese momento era que el interferón gamma en este modelo de ratón era esencial, era necesario para la resistencia a la infección. Con tuberculosis, así lo demostraron para otros. Más tarde nosotros demostramos también que, por ejemplo, en el suero de pacientes con tuberculosis había cuando se estimulaban perdón, no es en el suero, cuando se estimulaban células con tuberculosis, se buscaba la producción de citocina, los pacientes producían bajos niveles de interferón gamma en comparación con sus contactos intradomiciliarios que respondían a las mismas proteínas en la infección, pero que no tenían la enfermedad y se producían interferón gamma. Cuando buscábamos interleucina 10, veíamos lo contrario, las células de los pacientes con tuberculosis producen mayor concentraciones de interleucina 10 en respuesta a estímulos antigénicas de micobacterias en comparación con de contactos intradomiciliarios que no tienen la enfermedad. Los niveles de interleucina 10 son menores a los por células de sujetos de pacientes con. Y este es lo que veíamos también a nivel local. A nivel local veíamos que hay una proliferación de estas células. Entonces, estos datos lo que nos dicen el papel importante de las citocinas en la respuesta. Más tarde, por ahí a fines de los 90 de los se describió la de Mendelian Susceptible Mycobacterial Disease. Es un tipo especial o particular de inmunodeficiencia que se observaba en niños que eran más propensos a infecciones por Mycobacterial, Bacterium bovis, Salmonella, plasma. Y entonces se describió el origen inmunológico genético de estos. Cada eran más susceptibles. Y entonces estos se estudiaron, o sea, de hecho no es que a partir de estas moléculas ya sabíamos, ya se sabía la existencia de la citocina, los receptores de la citocina, pero lo que poco con los años se fue descubriendo es el papel que tienen estas citocinas en la modulación. Bueno, tenemos un macrófago significado por Mycobacterium. ¿Qué tiene un macrófago para reconocer componentes moleculares expresados en la micobacteria? Pues tiene PRRs. Un ejemplo de PRR es un TLR. Entonces, reconoce al patógeno, lo procesa dentro de su maquinaria de procesamiento proteolítico y entonces
este macrófago presenta un antígeno en el contexto de moléculas clase, a ver si no estoy viendo presentación, perdón. Bueno, este macrófago va a presentar, aquí no está el contexto de la presentación antigénica, me estaba yendo por aquí. ¿No? Va a presentar a un linfocito T en el contexto de clase 2 y el linfocito T va a reconocer en el contexto de su receptor TCR. Cuando se da este reconocimiento que no está marcado aquí, se da este procesamiento que no está marcado aquí, pero se da este procesamiento, entonces el linfocito T va a producir en reconocimiento a esta presentación antigénica realizada por el macrófago, va a recibir señales intracelulares y va a producir interferón gamma. El interferón gamma producido por este linfocito T es entonces reconocido por el receptor de interferón gamma expresado sobre la superficie de este macrófago. Esta expresión de este receptor es necesaria para que a su vez este macrófago lleve a cabo toda una señalización de activación para que produzca más metabolitos del oxígeno, para crear un ambiente más oxidante y poder destruir a la micobacteria y activar diferentes mecanismos enzimáticos. Ahora bien, este macrófago a su vez va a producir citocinas importantes para la estimulación también de este linfocito. Hay una comunicación que se da por el reconocimiento antigénico, pero también por el entorno de citocinas existentes. Entonces, el macrófago va a producir interleucina 12. Esta interleucina 12, que son estas dos, es que específicamente aquí representado por estas dos moléculas azul y amarillo, esta interleucina 12 va a unirse al receptor de interleucina 12 expresado sobre el linfocito T, la superficie del linfocito T. Si lo vemos, este receptor del linfocito, de este receptor de interleucina 12, que está compuesto por dos subunidades, que va a reconocer a las diferentes subunidades de la interleucina 12. Y también este macrófago es capaz de producir interleucina 23, que esta interleucina 23 y esta interleucina 12 comparten esta molécula, y por lo tanto comparten una cadena de receptor que es similar a la del receptor de interleucina 12. Entonces, aquí vemos una comunicación de citocinas, y esta comunicación de citocinas, de la citocina producida por el linfocito T, que en este caso es interferón gamma, requiere que el macrófago exprese el receptor para que esta activación sea eficiente. Si aquí no tenemos este receptor, esta señalización no es eficiente. Podría haberse dado todo el proceso de reconocimiento y presentación de antígeno, pero no se da la activación porque no está presente esta molécula. O bien puede existir toda esta presentación y reconocimiento antigénico, pero para que se dé a cabo también la estimulación y la señalización de este linfocito inducida por la interleucina 12 e interleucina 23 producida por este macrófago, es necesario que sobre este linfocito se expresen estos receptores para que se dé a cabo el reconocimiento y la activación biológica. Entonces, si aquí no tenemos alguno de estos receptores alterados, pues no se completa la activación celular y entonces
después no hay una respuesta inmune. Lo que estamos hablando en este momento son de las citocinas que son importantes en el proceso de activación celular y de comunicación celular entre células del sistema inmune innato y células del sistema de la respuesta inmune adaptativa, pero que convergen ambas en la respuesta inmunológica de forma general. Y este es un caso, por ejemplo, de un paciente que tiene un defecto en la cadena beta 1 del receptor de interleucina 2. Es decir, que este individuo paciente no expresa sobre las células no se expresa la cadena beta 1 del receptor de interleucina 2. Por eso no hay respuesta cuando sus células se estimulan con interleucina 12 y no se ve producción de interferón gamma. Entonces no se completa este diagrama que estábamos viendo aquí para la activación celular, porque este individuo tiene una deficiencia en el receptor de interleucina 2. Entonces no se lleva a cabo esta comunicación. Al no llevarse a cabo toda esta complementación, no hay tampoco la eficiente producción de interferón gamma mediada por la activación a través de interleucina 2. Entonces, este es un ejemplo de lo importante que es la mediación de en la comunicación celular, e incluso esta comunicación celular que es tan importante para hacer el frente a diferentes. Y bueno, después los retos médicos e inmunológicos pusieron de evidencia otro papel importante. Y hablo de tuberculosis. Yo sé que esa clase la vamos a ver al final. Estas son nada más pequeñas cápsulas, pero que tienen que ver con el tema que estamos viendo, que es mecanismos efectores de la respuesta adaptativa. Son parte de este mecanismo, pues las citocinas. Y acabo de hablar de la comunicación importante de macrófago, la producción de interferón gamma y que se requiere de sus receptores para que se lleve a cabo la función biológica de esta citocina. Que le decía que las condiciones médicas, diferentes hallazgos, o sea, por un parte de la función. Ahora, por ejemplo, lo que acaba de demostrar es el papel de interferón gamma en el control de la infección en un modelo de ratón. Bueno, ahí se vio el papel importante con un modelo de ratones para interferón gamma, viendo que los gamma son más receptores. Y después, en los años, a principios de los 90, empezó el uso de fármacos biológicos, donde ya se podían tener fármacos para tratamiento de enfermedades autoinmunes. Este tratamiento de enfermedades autoinmunes era anti-TNF, y es importante para el tratamiento de enfermedades como artritis reumatoide degenerativa. Entonces, el empezar a utilizar este tipo de tratamientos como resultado en individuos en condiciones de una enfermedad, de salud, pues intentaron su evidencia impacta importante la regulación granuloma, que cuando hay una disminución de TNF, entonces ya no hay este control del granuloma, hay una activación de la infección. Esto es con el uso de un fármaco, una actividad importante, la TNF, pero que hizo que se retomara nuevamente el papel importante de la
llamaríamos latente, específicamente nuevamente el papel importante de la situación. ¿Hasta aquí está claro? ¿O ya no me escuchan? ¿No me escuchan? Ajá, como Uy, que se Dios, le va un entonces poco. está. Uy, qué barbaridad. Entonces, bueno, lo que hemos visto es el papel que tienen las citocinas en la modulación de la respuesta inmune y que también han sido como marcadores de ciertas condiciones de respuesta inmunológica. Por ejemplo, aquí es el papel no del interferón gamma que vimos que era crucial para el modelo de ratón. Y aquí es un modelo de tuberculosis humana donde fueron individuos tratados para tuberculosis que después del tratamiento los niveles de interferón alfa disminuían. Y entonces esto, pues, puso nuevamente ahora al interferón alfa como un marcador asociado a la patogenicidad o asociado a la permisibilidad del crecimiento bacteriano. Entonces, miren, esto es cuando crecen esto es en un modelo in vitro, crecen micobacteria, ven cuáles hacen las cuentas de CFUs después no me acuerdo si son 7 días, pero después de X tiempo hacen las cuentas del número de micobacterias. Nuevamente van a cultivar la misma cantidad de micobacterias, pero ahora pero no las micobacterias no las crecen solas, perdón, estoy explicando mal. Hacen cultivos in vitro donde infectan células de voluntarios sanos y las infectan con una cepa virulenta de micobacterias. Después, estos cultivan estas células infectadas con una cepa virulenta de micobacterias, pero en presencia de anti-TNF, que es lo que observan una disminución del crecimiento de las micobacterias. Quiere decir que el tratamiento anti-TNF, anti-interferón alfa, perdón, permite que las células puedan controlar mejor la infección e inhiban el crecimiento bacteriano. Cuando estas células también las infectan con la micobacteria, pero ahora adicionan antiinterferón beta, pues no ven una disminución significativa del crecimiento bacteriano. Cuando adicionan al cultivo antiinterferón gamma, no solamente no ven una disminución, sino que parece que algún incremento, y cuando ponen todos los antiinterferones, pues ven que realmente no hay un cambio significativo. El cambio significativo real, aquí lo ven, pero no es en la misma magnitud que lo ven cuando ponen el antiinterferón alfa solo. Dando el papel las citocinas en la regulación de la respuesta inmune. Y pues bueno, en la respuesta inmune adaptativa participan las células T y B, quienes producen moléculas efectoras que son anticuerpos y citocinas, que estas citocinas tienen un papel regulatorio y que dependiendo del microambiente de estas citocinas se da un proceso de diferenciación y actividad bactericida o actividad antiviral que está dado por. ¿Tienen alguna duda? O sea que podríamos decir que no existe una inmunidad adaptativa sin la interacción de la inmunidad innata.
Pues sí, porque imagínense, si no hubiera macrófagos, que son componentes de la respuesta inmune. Hay un hecho, es como alguna diapositiva que mostré. Están así. Esta diapositiva no es muy nueva, pero nos marca, ¿no? La respuesta inmune adaptativa, la generación de la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata. Y hay una intercomunicación, porque sin que esta célula crítica de la respuesta inmune innata a través de sus PRR no reconoce al patógeno, pues no hay una iniciación, no se inicia la respuesta adaptativa. Entonces tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, los macrófagos sí pueden, o sea, ellos mismos destruir al patógeno, ¿no? Sin la interacción de... Ok, sí, sí. No, pues, Sí, porque tienen toda su maquinaria, pero cuando son activados por la respuesta inmune adaptativa, se amplifica y se eficientiza esa señal, esa respuesta, perdón, la función que tienen ya los macrófagos con toda su maquinaria. Nata, vale, gracias. ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que todo es claro. ¿Sí? Qué bueno. A mí se me hace un tema cuando presento algo que es un tema más nuevo, se me hace interesante. No es que sea tan nuevo, o sea, años. Todavía, no sé si una de mis fascinaciones la, 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 en la vida, ¿no? Pero para mí es muy evidente. Es lo más fascinante. Próximo lunes, igual a la misma hora, y recordarles el día 6 de diciembre de su presentación. ¿Todo bien con su presentación? Sí, por el Es- momento sí. sí, yo nada más tenía duda con el día. No escucho muy bien. Es el 6, ¿verdad? El 6 de Ah, ok. diciembre. Cada quien Ok. tiene 10 minutos para presentar. Traten por eso les pedí solamente 10 diapositivas. Toman en 10 diapositivas. Tienen 10 minutos para presentar. En la presentación estarán las otras propuestas. Después de su presentación, cada una. Ah, profesora, se está cortando un poco. ¿Puede repetir esto último? Es decir, que toda la clase se cortó. Un poco, como que se va el audio, no sé si es por el internet o qué. Bueno, les decía que es el 6 de diciembre, en el mismo horario, que cada uno de ustedes tiene 10 minutos para presentar. De estos 10 minutos tienen aproximadamente, que no hagan muchas diapositivas. No les dan. Si se tardan un minuto por diapositiva, no pueden presentar más de 10 diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen 7 diapositivas, perfecto. Da tiempo para en esta presentación vamos a estar presentes las profesoras que estamos en el taller.
que es la doctora Tere Herrera, la doctora Esmeralda y la doctora Yolanda. Y cada uno de nosotros hará una pregunta. Ah, vale, gracias. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, la